Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, pues muy bien, ya estamos. Bien, buenas tardes. Voy a grabar, ¿vale? La presentación para que aquel compañero que no pueda conectarse en este momento o se incorpore más tarde, ya os la paso después de que hayamos terminado para repetirla tantas veces como necesitéis. Bueno, vamos a empezar por champán. Y sí, pero ahora sí me gustaría que abrierais los micros porque os voy a hacer varias preguntas, por favor. Abrid micros. Pregunto, ¿qué sabemos de champaña? ¿Qué tipo de vino se produce en Champaña? Espumoso. ¿Y esos espumosos cómo se producen? ¿Mediante qué método? Método tradicional. ¿Y qué es el método tradicional? Con segunda fermentación en botella. Muy bien, fenomenal. ¿Y alguien sabe cuáles son las variedades predominantes para la elaboración de champán? Pinot Noir. ¿No, no? ¿Chardonnay? No. ¿Una blanca? Sauvignon La Blanc. uva blanca más Sauvignon plantada Blanc. la más plantada en el mundo, de Chablis, Borgoña, Chardonnay. Chardonnay. Muy bien. Y hay otra más. Bueno, ya se la digo yo. Luego, bueno, no la digo yo ahora, luego la digo. Hay otra más, entre otras, pero esas serían dos de las importantes más una, que también es definitiva. ¿Y dónde se encuentra Champaña? Francia. El ¿Y norte. en qué zona? ¿En qué? ¿Zona? Al norte. Noreste. Vale, Norte. Noreste. noreste. Por encima ¿Y alguien por sabe- encima de Borgoña. cerca de Borgoña, muy bien, al Por este encima, de ¿no? Borgoña, al oeste de Borgoña y al este de Loria, entre medio. Ok. Luego leemos. Otra pregunta. ¿Alguien sabe quién fue o si hubo una persona que creara o inventara el champán? No se te escucha nada. Escucha muy mal. Estamos mal. Estamos ya los estos. Porque creo que hay referencias de otro compañero. Bueno, cerramos micrófono. Cerramos micrófono. Ahora ya os lo voy contando. Así eliminamos los ruidos de fondo. Venga, empezamos. Bueno, champaña. Ay, ¿y ahora por qué no me deja pasar? Aquí, perdón. ¿Cuál es el origen del champán? Evidentemente, la efervescencia de los vinos espumosos no es algo que se haya determinado porque, eureka, alguien dijo, me lo acabo de inventar, sino que realmente es el resultado de muchísimos años de elaboración, de ensayo, de prueba, de error, de muchísimas botellas rotas, de segundas refermentaciones, de diferentes circunstancias climatológicas que también incidieron en que esa burbuja pueda aparecer. Si recordáis, cuando vimos el otro día los defectos, uno de los defectos importantes era la segunda fermentación en la botella, que no era precisamente la del champán o la de un vino por método tradicional, sino que era un defecto. Ese defecto es porque al final, en el proceso de la fermentación... Uy, se escucha mucho ruido mío. ¿Sigo? Es el micrófono de Lola. Lola, ¿puedes apagar el micro, por favor? Ay. Perdón. Vale, gracias. Bueno, no desconectarlo de momento, excepto alguna pregunta, ¿vale? Vale, entonces lo que hablaba. Cuando vimos ese tema y pudimos comprobar que hay un defecto que es la segunda fermentación en la botella en vinos tranquilos, eso es un defecto. En realidad, ese es el origen en el que se basa el método tradicional de los vinos espumosos como el champán, el cava y como otros vinos que veremos en otras zonas de producción cuando vayamos avanzando. Siempre que diga método tradicional como el sekt en Alemania también o los vinos espumosos de Inglaterra. Entonces, básicamente es accidental. Hasta el siglo XVIII, los vinos de champán eran vinos secos,
realmente. Eran vinos tranquilos, perdón, más que vinos secos, eran vinos secos o no, pero eran vinos tranquilos, principalmente. Es a partir de esa época cuando se empiezan a realmente a establecer y a descubrir los vinos espumosos. Una de las razones era porque se enviaba muchísimo vino desde Francia a Inglaterra, igual que sucedía con los vinos de Jerez o como sucedía con los vinos de Oporto, como veamos cuando veamos después. ¿Qué pasaba? Que cuando ese vino se era transportado y tenía un resto de azúcar residual, cuando llegaba a Inglaterra, ese vino llegaba con burbujas. Por eso en ciertos momentos o en ciertos escritos se dice que los vinos espumosos o el champán fue descubierto por los ingleses, porque ellos eran los que recibían el vino refermentado. Al recibir el vino refermentado con resto de azúcares residuales, bueno, se encontraban con un vino lo más parecido, poquito, evidentemente, a lo que hoy es el champán o un cava, ¿no? Realmente. Dom Perignon. Dom Perignon es una figura súper importante en el mundo del champán, según la leyenda, porque realmente Dom Perignon murió sin saber realmente qué era el champán. Sí que tuvo algunos momentos de vinos que refermentaban en sus botellas o en sus depósitos de madera, pero realmente jamás él fue consciente de lo que estaba sucediendo. Dom Perignon era un monje que trabajaba en el campo, que cuidó los viñedos, que hizo muchísimos tratados sobre la poda, sobre el tipo de vendimias, sobre elaboraciones, pero realmente nunca llegó a ser realmente la persona que creó el champán. Una de las razones es porque como un método revolucionario que fue, no hay una fecha concreta ni un día concreto, ¿no? Por eso se dice que ha sido un método totalmente evolutivo y que durante más de 300 años se ha ido realmente haciendo a sí mismo, ¿no? Y que han sido muchísimas personas a lo largo de la historia las que han intervenido. Sí es cierto que la aportación de este señor o de este monje fueron grandes estudios y que esos grandes estudios quedaron escritos y que algunos de los resultados conseguidos por Dom Perignon luego sí que fueron utilizados a lo largo de esos años por todos nosotros, ¿no? Por lo que hoy en día conocemos como champán. Hoy en día, de hecho, el champán se ha convertido en el vino espumoso más famoso del mundo, ¿no? Una de las razones principales, históricamente, es que el champán, en la época en su época inicial, el champán se encontraba en la zona, bueno, en la zona de Champaña, la capital es Reims. En Reims se encuentra la catedral de Reims. La catedral de Reims hace 300, 400 años, en la época de la Edad Media, era la catedral donde vivía el Papa y además donde se coronaban todos los reyes, con lo cual era la zona donde siempre se celebraban muchísimos acontecimientos, era donde se recibían a otros reyes, a otras coronas o a otros gobiernos de otros estados y de otras zonas de Europa, incluso de Francia, y por eso realmente se crea en su origen tanta importancia, ¿no? Porque era la capital de la Iglesia y era el lugar donde se coronaban todos los reyes de Francia. Eso hace que el champán se convirtiera, pues, en esa bebida histórica, ¿no? Que hoy todos conocemos. Vemos aquí la ubicación en este mapa. Reims, como he dicho, es la capital. Actualmente, bueno, sigue siendo la capital de la Champaña. Es un pueblo muy pequeñito, precioso. No sé si alguien ha tenido la ocasión de verlo, aunque sea en fotografía, pero yo os invito a que paséis por ahí. Vamos a ver luego un vídeo que creo que sale algunas imágenes de la zona. Toda esta sería la zona de Champaña, que vemos en rojo. Vemos que está en la zona de Borgoña, aquí está la zona del Loire, por aquí está Chablis, muy cerquita, con lo cual si se encuentra en esta zona va a tener una gran influencia de una parte del océano Atlántico, pero también va a tener una influencia continental en su clima, aunque luego lo vamos a ver detenidamente. Por lo cual, si Chablis se encuentra en esta zona, ¿qué va a suceder? Que va a ser un clima muy parecido y suelos muy parecidos a la zona de Chablis. Pero lo vemos ahora detenidamente. ¿Cómo es ¿Cuáles son las reglas de la denominación de origen de Champaña o Appellation d'origine contrôlée? El comité Appellation d'origine contrôlée. Comité de Champaña es el organismo que vela porque se cumplan todas las reglas para la producción del champán y del champán llegue a nuestros días como lo que conocemos. Lo que conocemos del champán es glamour. La realidad, hasta hace 20 años,
ha sido no tan cierta ni tan verdadera. Sí es cierto que las grandes maisons, que son las grandes casas productoras de champán como Moët Chandon, Cristal, Logan Perrier, muchas más, que no me salen ahora, pero muchas más, que seguro que vosotros conocéis también muchas más y nos irán saliendo. Todas esas maisons siempre han trabajado, han sido las que realmente han llevado el champán a los grandes consumidores y han llegado a todos los países a través del arte, a través del cine, a través de la música, a través de la moda y a través del glamour, ¿no? Dirigido a ese nicho de mercado en donde económicamente había un gran poder adquisitivo. Lo que sí es cierto que al llegar a ese nivel ha habido una época a partir de los años 70 u 80 que se empieza a descuidar el campo, se empiezan a utilizar muchísimos productos sintéticos para evitar las plagas, etcétera. Eso hizo que el suelo de Champaña sufriera muchísimo su suelo, las bacterias que tienen los suelos, ¿no? Toda la flora alrededor, etcétera. Y lo que originó fue un descenso de esa calidad original de esas uvas inicialmente que debían de tener. Sí es cierto que a nosotros no nos llega toda esa información hasta que no realmente empezamos a investigar, porque solamente conocemos lo que nos enseñan las grandes mesas. Pero detrás de Champaña hay muchísimos productores, pequeños productores, que hacen champán excepcionales por precios bastante mejores que esas grandes casas que se encuentran en el mercado. Y os voy a pasar después por email una empresa a la que podéis comprar directamente y que van a ser los champán que nosotros vamos a probar, porque además son biodinámicos, de parcelas súper pequeñas, con unos precios impresionantes, con una forma de trabajar increíble y hace que el champán pueda llegar a todos los paladares y además desde la sinceridad de su trabajo, ¿no? Pero vamos a ir viendo poco a poco cómo está constituido Champaña. Bueno, según el comité de Champaña, que es el que vela, después de este inciso iremos hablando un poco más de cómo está Champaña. El comité de Champaña es una estrictamente delimitada, como cualquier denominación de origen. Permiten diferentes tipos de poda, como la Royat, la Chablis, o el propio del Valle de la Marne, que luego veremos que es una de las zonas de producción. Tienen una limitación de rendimiento de hectáreas, de uvas por hectárea a 12.500 kilos. Y luego tienen también un rendimiento en el prensado, que lo vamos a ver, y luego un grado mínimo de alcohol en potencia que debe de tener por vendimia, ¿no? Todo eso depende también del clima, porque vamos a ver que una de las características del clima de champán es que no hay apenas horas de sol, muy pocas horas de sol. Eso es lo que hace que la maduración sea muy baja. ¿Alguien puede apagar el micro, por favor? Porque además creo que está hablando por teléfono. Ahí está. Gracias. Bueno, ¿cuáles son las fases para la elaboración del champán? ¿Por qué no puedo yo apagar esto? Perdonad un momento. Mover la ventana a la izquierda. Ahí está. Y esto fuera. Ahora. ¿Cuáles son las fases del método para la elaboración del champán? Primero hay que prensar. Evidentemente vamos a vendimiar. Tenemos que prensar. Esta es una prensa tradicional vertical creada especialmente para la producción de champán con una capacidad de 4.000 kilos y el nombre que recibe en Francia es Cocard. ¿Alguien habla mejor francés que yo? No recuerdo si se pronuncia perfectamente así. Bueno, Cocard es el nombre de la prensa. Solo se podrá obtener, por eso he dicho, los rendimientos en el prensado son los siguientes. Solo se podrá obtener un rendimiento máximo de 2.500 litros de mosto, de los cuales se van a dividir en dos fracciones. De esas dos fracciones vamos a obtener el primer prensado, que va a ser el V. Los primeros 2.000 litros, que es el mosto más fino y puro, es decir, el mosto yema, el mosto virgen, va a ser el único que van a utilizar las mejores bodegas para su mejor calidad. Esos 2.050 litros. Luego vamos a tener un segundo prensado, eso es por su propio peso. En ese segundo prensado vamos a obtener el resto de 500 litros de mosto que se van a utilizar para hacer un champán de inferior calidad, ¿vale? ¿Cómo vamos a detectar nosotros en una etiqueta si uno es un vino elaborado con los primeros, con el primer mosto yema o con el segundo prensado?
que también hay vinos que luego se pueden mezclar al final, luego lo veremos, porque en sus etiquetas va a aparecer la palabra cuvée. Cuando compramos una botella de champán y aparece cuvée, significa que ha sido seleccionado el mosto en la primera fracción, esos 2050 litros, ¿de acuerdo? Eso es importante a la hora de comprar y analizar el precio de un champán, ¿eh? En el mercado, muy importante. ¿Cuáles son las fases del método? Bueno, luego van a utilizar, perdón, me he ido aquí. Se van a utilizar diferentes recipientes, tantos en depósitos de acero inoxidables, maltados, barricas, fudres. Significa que todo el vino, todo ese mosto, va a ir a diferentes tipos de depósito y podrán fermentar en todos esos tipos de depósito. Vamos a ver que en la mayoría de las mezclas de champaña hay muchísimos vinos blancos que han sido fermentados en barricas y que van a tener esas notas luego a la hora de catarlo. No todos, pero casi todos ellos. Podemos utilizar cualquier tipo de depósito. Los más predominantes, evidentemente, acero inoxidable. Si pudierais ver una panorámica de Moët Chandon, que tiene, pues no sé si son, no sé cuántos depósitos, voy a decir una cantidad y me voy a equivocar, pero es como si fuera una ciudad llena de depósitos de acero inoxidable. Es impresionante las conexiones que tienen entre ellos. Increíble. Bueno, los vinos obtenidos de esa primera fermentación se van a denominar Vin Clair, es decir, son los vinos claros. ¿Qué es el vino claro? El vino base que llamamos en champán, exactamente lo mismo. Es el vino obtenido de esa primera fermentación. Luego vamos a obtener, ese vino obtenido es el que vamos a embotellar. ¿Para qué? Para que se produzca la segunda fermentación. Va a pasar por un proceso de fermentación maloláctica. También, ¿por qué tienen fermentación maloláctica los vinos de Champaña? Sobre todo por su clima. Clima muy frío, con muchos riesgos de heladas, bueno, de hecho, muchas heladas, con granizo, con una falta de luz, no más de 1.200 o 300 horas de luz al año. Nosotros tenemos 3.000, imaginaros, menos de la mitad que nosotros. ¿Eso qué significa? Que va a tener una acidez altísima. A veces esa acidez altísima se puede compensar con el tipo de champán que queremos sacar al mercado, que puede ser una categoría brut, y añadirle ese azúcar en el licor de expedición. Pero no obstante, muchos de esos vinos van a pasar por una fermentación maloláctica para suavizar ese málico y convertirlo en láctico, para que luego sea un vino más amable. Luego bueno, realmente lo que se quiere conservar en muchos de los aspectos o muchos de los productores que no quieren realizar esa fermentación maloláctica, lo que realmente quieren obtener es la esencia del terroir. Pero sí es cierto que a veces la esencia del terroir hace que, bueno, pues que esa acidez sea un poco difícil de entender, ¿no? y de soportar por nuestro paladar. Normalmente va a tener la toma de espuma una vez que lo hemos llevado a botella. Vamos a establecer y a producir esa segunda fermentación. Normalmente eso va a ocurrir durante unas 8 semanas aproximadamente y luego va a pasar a la fase de crianza, que es cuando todas las botellas van a estar en posición horizontal. Y es exactamente igual que el cava, exactamente igual. Espera un momento. Sí. En Champán existen 34.000 hectáreas de viñedo. Si hacemos una comparativa con Extremadura, hablamos Perdona, de Irene, perdona. Sí. Tenemos dos fermentaciones en la elaboración de champán. La primera y la Sí. segunda, que es la que hemos hecho, la de la... Sí, es que me he quedado un poco ahí. La primera y la segunda, que es la que se hace la fermentación maloláctica. Igual que el cava. No, la fermentación maloláctica se hace antes. Siempre se hace antes de que entre en la botella. La fermentación maloláctica se tiene que hacer cuando termina la fermentación alcohólica, la primera fermentación alcohólica. Vale. Porque en la segunda fermentación en botella lo que vamos a obtener es carbónico. El carbónico es ese proceso, durante la fermentación se obtiene alcohol y carbónico. Como el alcohol ya lo hemos obtenido en la primera fermentación, en la segunda fermentación las levaduras que hemos inyectado y que la hemos inyectado dentro de ese vino que acababa de fermentar, lo que van a hacer las levaduras en esas botellas es convertir, transformar ese resto de azúcares, lo van a transformar en carbónico. Sabéis que la fermentación es alcohol y carbónico, realmente. El alcohol ya lo tiene, porque viene de la primera fermentación, con lo cual el resto se transforma en carbónico.
¿ok? Esas Vale. levaduras tardan 8 semanas en transformarlo y en esas 8 semanas es cuando las levaduras empiezan a morir. Cuando las levaduras comienzan a morir es cuando comienza un proceso que se llama autólisis, que lo expliqué cuando el cava. Ese proceso de autólisis significa que esas levaduras empiezan a degradarse y esa degradación forma parte de los componentes del vino. Y esos componentes del vino que nosotros los vamos a experimentar en la cata, mientras más tiempo pasa el vino, el cava o el champán en este caso en contacto con las lías dentro de la botella que ya están muertas, el champán se va a convertir en una bebida más cremosa y mucha más compleja, con aromas que nos van a recordar más a tostados y bueno, sobre todo a tostados, donde se van a incorporar aromas que proceden de la fermentación maloláctica como es el brioche, pero también vamos a obtener aromas de fruta muchísimo más madura. Todo eso va a aparecer gracias a esa segunda fermentación y al contacto de las lías, de las lías ya muertas, de las levaduras ya muertas que se convierten en lías con el champán. Para eso, Vale, luego en ya Champaña, pasamos a crianza en botella. y Bueno, luego está en pasamos botella. la crianza en botella para ser champán necesita mínimo 15 meses. Para ser un cava o un champán sin añada y 3 años si es un champán con añada. Si es un champán con añada, lo que vamos a comprar, tiene que poner la etiqueta millésimé. Millésimé significa añada en francés. Si yo voy a comprar un champán millésimé y además pone cuvée, es decir, elaborado con los primeros 2050 litros de mosto, sin prensar, mosto yema, y además aparece la palabra millésimé, que me dice que ha tenido 3 años de crianza antes del degüelle, que no son 3, 3 es el mínimo, casi todos salen al mercado con 6 y 7 años de crianza con sus lías. Eso significa que va a ser un champán que va a tener un precio bastante alto en el mercado y que yo tendré que trabajar con él en el mercado o en la restauración para armonizarlo con productos o alimentos muy especiales, ¿no? Estamos hablando de un champán que en el mercado sí que va a tener un precio bastante alto y que además va a seguir envejeciendo en la botella, porque el champán, en contra de, antiguamente se pensaba que el champán, una vez que salía al mercado, o los vinos espumosos elaborados con segunda fermentación y largas crianzas en botella antes del degüelle, tienen la capacidad de seguir evolucionando en la botella una vez que está en el mercado. Luego veremos también un poco conservación y cómo se tienen que guardar los champán y este tipo de vinos cuando lo tengamos en nuestra bodega. Continúo, ¿vale? ¿O alguna pregunta más? Voy, No, sigo. eso, la fase tiene 2 tipos de fermentaciones y luego ya la crianza, ¿no? Igual. Tiene la primera fermentación en depósito, la segunda fermentación en botella y la crianza en botella. Igual que el cava, exactamente igual. Vale, gracias. ¿Vale? Nada. 34.000 hectáreas de viñedo, 320 municipios que la integran. ¿Por qué hago hincapié en 320 municipios? Porque aquí se va a hacer la misma clasificación que en Borgoña, un poco más sencilla, pero van a aparecer los cru, los gran cru y el resto de los cru. ¿Qué son los cru? Los cru van a estar dentro de esos diferentes municipios y va a haber una selección que va a estar relacionada con la calidad, realmente. Bien, los rangos y los estándares que vamos a encontrar en la elaboración de los champán. El Brut, la categoría Brut va a ser la más elaborada, va a ser el champán que más vamos a encontrar en el mercado. Perdona, voy a seguir aquí. Ahí. Va a ser la categoría que más vamos a encontrar en el mercado. Es la categoría que además yo siempre recomiendo cuando no sea un milésimé o un cuvée. ¿Por qué? Porque van a ser vinos que en su origen, como vino base o vin clair, son vinos con muchísima acidez y el Brut y la categoría Brut, que tiene un dosaje de hasta 12 gramos por litro, va a ser lo que le va a aportar bueno, pues esa amabilidad que tiene el champán realmente. Si hablamos ya de champán, que son milésimé, con una larga crianza y encima son cuvée, ahí sí que podemos hablar de champán que sean Brut Nature o Extra Brut, porque la selección de ese cuvée sí que va a hacer que sea un vino en principio muy elegante y que tenga una estructura y sobre todo que haya alcanzado esa finura en el proceso de crianza. Estos son siempre notas que os voy dejando a la hora de trabajar con los champán, sobre todo en la hostelería, ¿no? Que es fundamental entender esas diferencias para saber cuánto precio pagamos por ello.
Lo que hablaba antes, el milésime, que es un champaña vintage o un champaña con añada, se elabora exclusivamente con los vinos de una única cosecha, que sea excepcional. Cuando esa calidad está justificada, se declara vintage y lo declara el comité de champaña, no lo declara el propio productor. Con lo cual, evidentemente, es una gran garantía, ¿no? Y va a ofrecer pues, una gran expresión de ese terroir, ¿no? De ese origen concreto, de donde proceda. Luego también se elabora champán rosado. De hecho, normalmente el champán rosado es uno de los champán que adquieren un precio un poco más elevado en comparación con los blancos, en el nivel estándar, bueno, y en las crianzas también y en los milésimes. Normalmente la elaboración del champán es la mezcla de vino blanco y vino tinto, no en todos los casos. Hay champán que se elabora exclusivamente con la maceración de esas uvas tintas solamente, igual que sucede en cualquier vino rosado o en los champán o en los cavas de España. Y eso se permite perfectamente en champán, se permite hacerlo. Y luego el champán especial para vino, ya sea vintage o no vintage, de añada o no añada, siempre se mezcla con vinos, bueno, con una delicadeza especial. El champán no es el resultado de un solo vino de una sola añada, aunque no ponga vintage. El champán no vintage es la mezcla de muchísimos estilos, muchísimos orígenes que vamos a ver luego detenidamente. Bueno, las fases del método, el ensamblaje, el secreto mejor guardado de cualquier casa elaboradora de champán es el ensamblaje, la mezcla, cómo selecciono yo los diferentes vinos del origen de ese año y cuáles son los vinos que van a entrar en esa botella. Eso se llama el secreto de la maison. El secreto de la maison es que Moët Chandon tiene su propio sabor y su propia textura, Laurent Perrier, todos los grandes tienen su propia forma de elaborar champán, pero los grandes y los pequeños, porque al final la mezcla de todos esos vinos es lo que va a hacer que el champán sea único y diferente, pero sobre todo lo que nos va a aportar es que año tras año sea reconocible por el consumidor, es crear un estilo, el estilo de la maison. Van a seleccionar vinos de diferentes viñedos, vinos de diferentes variedades de uvas, vinos de diferentes prensados del cuvée y del étagé, vinos elaborados en diferentes recipientes, barricas, depósitos de acero inoxidable, esmaltados, etc. Vinos de diferentes añadas, de cosechas anteriores elaboradas por la bodega. Imaginaros la complejidad. Todo eso es catado por un comité de la propia bodega, que es la que selecciona realmente luego la proporción de cada uno de ellos que van a elegir y que van a tener ese champán que va a salir al mercado. Mezclan en algunos casos hasta 60 vinos diferentes. Objetivo principal es perpetuar ese estilo diferenciador, mantener una calidad constante año tras año. ¿Para qué? Por lo que he dicho anteriormente, para que el consumidor conozca realmente el sabor, lo sepa identificar y se enganche a él. Hay muchísima gente enganchada a Moët Chandon, una de las razones principalmente porque quizás no tiene la oportunidad de probar otras marcas, ¿no? Pero realmente al final es un estilo que engancha, es muy comercial, es una muy buena calidad y evidentemente pues quien prueba Moët Chandon se enamora de Moët Chandon. ¿Es el mejor champán de Francia? Pues no lo es. ¿Es el más comercial? Sí. ¿Es un gran champán? Sin duda, ¿eh? No voy a decir que no lo es, porque en Champaña todos los champaños son grandes espumosos realmente. También quiere conseguir con todo esto que la calidad de la mezcla sea la mayor que la suma de todas sus partes, que sea realmente la fuerza, ¿no? del resultado de ese vino. La verdad que es una gran complejidad. Esto, por ejemplo, es una gran diferencia con cava, ¿no? En cava no se hace, sí que podemos mezclar vino que se haya envejecido en barrica y lo mezclamos, incluso en cava se utilizan barricas que vienen de Jerez, donde le dan ese puntito pues del aporte de un oloroso, por ejemplo, ¿no? O de un amontillado. Juve Camps tiene un cava que lo envejecen en barrica, no recuerdo cuál era, si era el reserva de la familia, una especie, o el púrpura, o el de la etiqueta púrpura, creo que era el que lleva una parte de vino envejecido en barrica, que está fenomenal, está muy interesante. ¿Y cuál es el dosaje del champaña? ¿Qué es el dosaje? Es el licor de expedición. El licor de expedición es el licor que se le va
aportar cuando ya va a salir al mercado. Y dependiendo de lo que nosotros queramos expresar y qué tipo de champán queramos tomar, dependiendo cómo lo vamos a utilizar, comiendo, aperitivo, postres, etcétera, pues se determinará una serie de gramos de azúcar por litro. Si es exactamente igual la misma tabla que vamos a utilizar para cava. Es una tabla que está reconocida por la Comunidad Económica Europea, con lo cual los gramajes son iguales, una aprendida para todos. Extra Brut sería Brut 0, bueno, Extra Brut está entre 0 y 6 gramos, algunas veces ellos le llaman también 0 al champaña, le llaman, bueno, ahora se me ha olvidado la otra palabra que ellos le ponen, es que ellos no le llaman Brut Nature como nosotros, sí, le llaman Brut Nature o Brut 0, o el Extra Brut, sería la segunda parte, entre 0 gramos y 6 gramos de azúcar por litro. A veces pone 0 con Z, un Brut que va a tener menos de 12 gramos de azúcar por litro, un Extra Seco que está entre 12 y 17 gramos de azúcar por litro, igual que aquí en España, el seco entre 17 y 32, demiseco o semiseco es exactamente lo mismo, entre 32 y 50, y dulce, que sería la categoría a partir de más de 50 gramos de azúcar por litro. Después, normalmente en champaña, después de aplicar ese licor de expedición o dosage que ellos le llaman, la botella permanece, antes de que salga, antes de que llegue su momento de expedición, la botella permanece durante 3 meses en la bodega para que se estabilice de forma natural y para que no pueda crear luego pues ningún problema dentro de esa botella, ¿no? Y que sobre todo que se homogenice esos gramos de azúcar que se hayan introducido en ella. Como hablábamos al principio, ¿cuál es uno de los orígenes y de las particularidades del champán? Es su clima. El clima es, como en todas las zonas que hemos estado viendo hasta ahora, determinante, igual que el suelo, para obtener la calidad y la singularidad de ese vino, ¿no? El clima, tenemos dos tipos de clima, influencia oceánica e influencia continental. La influencia oceánica, evidentemente, está cerca del Mar del Norte y del Atlántico, va a tener muchísima lluvia, 675 milímetros de media anual, muy abundante. Lo importante son sus suelos que tienen un buen drenaje, si no sería imposible de que pudiera crecer allí la uva. Una escasa irradiación solar, unas 1.600 horas de sol al año de media y temperaturas muy bajas. De hecho, en invierno alcanzan temperaturas por bajo cero, con peligros de heladas, de granizo también en la época primaveral. Se pierden muchísimas cosechas. Esa es una de las razones por la que el precio de la uva, evidentemente en Champaña, es muy alto. Una de las razones por la que el champán también es muy alto y es uno de los argumentos que también tenemos para justificar el precio del champán. Estas condiciones están al límite realmente, es la zona más septentrional, junto con, bueno, de Francia, y son condiciones muy, muy, muy al límite. Sí es cierto que esto aporta a los vinos una gran finura, una gran elegancia, vinos que van a tener una gran acidez muy alta, pero también frescura, delicadeza, sutileza, y bueno, como dicen los franceses, que son unos grandes chauvinistas, son vinos espumosos, ¿no? En este caso difíciles de igualar, sobre todo por su clima, ¿no? Que es difícil de igualar. Es lo que hablamos cuando cava, ¿no? Cava al final no se hace solamente en la zona de Cataluña, tiene muchísimas zonas de producción, cada zona de producción tiene un clima, tiene un suelo, tiene, bueno, pues diferentes formas además y costumbres que hacen que que al final el cava no tenga una personalidad muy concreta, ¿no? A no ser que sea el cava, si hablemos solamente del cava de Cataluña y además de una zona concreta de Cataluña. Esa es principalmente la diferencia, ¿no? Que aquí hay una singularidad absoluta. ¿Y cómo son los suelos? Pues los suelos es la principal identificación de los suelos de los vinos de Champaña. Son suelos calcáreos. La zona de Champaña fue un mar. En ese mar, como cuando hablamos de la zona de Chablis, es ese mismo mar, era un mar inmenso. Ese mar inmenso, evidentemente, se transformó a través de todos los choques de las placas tectónicas, se transformó en esta tierra, creó la península, creó
creó Europa, ¿no?, como continente, y hizo que Inglaterra se separara de ese continente. Al separarse de ese continente, esta misma franja de tierra la vamos a encontrar, o de roca madre, porque al final es roca madre, la vamos a encontrar también en los vinos en la zona de producción de Inglaterra. Principales características sobre todo, es un suelo calcáreo de tiza, allí le llaman cree, y sobre todo es que va a aportar muchísima mineralidad, un buen drenaje, y sobre todo por la cantidad de lluvia que cae en esta zona, y muchísimos microorganismos, una gran riqueza en microorganismos, que es lo que aporta toda esa frescura, delicadeza en las uvas y que luego vamos a encontrar en los vinos. Esto sería una instantánea de los fósiles de los crustáceos, ¿no?, de las conchas que se encontraban, ¿no?, en la época X, que sucedió todo esto. Esta es la zona de Champaña. Vamos a encontrar estas zonas de producción que vamos a ver una por una. Valle de la Marne es una de las más importantes, que es el origen y donde se encuentra, los tipos de uvas se encuentran predominantemente en cada una de las zonas, aunque algunas sí que están mezcladas. La montaña de Reims, donde se encuentra la capital, Côte de Blanc y Côte de Bach serían las más importantes, como 4 zonas, y una subzona que es Côte de Sézanne, también bastante importante. Las regiones, por lo tanto, son montaña de Reims, Valle de la Marne, Côte de Blanc y Côte de Bach. ¿Cuáles son las diferencias entre cada una de ellas? Pues sobre todo porque en montaña de Reims se encuentra la zona más tradicional de producción, está ubicada entre las 2 principales ciudades de Champaña, que es Reims y Épernay, y va a predominar sobre todo la uva Pinot Noir. Aquí vamos a encontrar 10 de sus pueblos que tienen la calificación de Grand Cru, como ocurría en la zona de Borgoña, entre los que destacan Berny y Bercena, y en la cara norte vamos a encontrar Aboussy, Abonnet y Abonnet en la cara sur. Bueno, sobre todo destacar Reims y Épernay como las 2 zonas más importantes de producción, y la uva Pinot Noir en la montaña de Reims. Y bueno, esta es una panorámica de Reims, esta es la catedral que os contaba, donde sirvió de sede para la Iglesia Católica y los reyes de Francia. Y luego tenemos el Valle de la Marne, que es el viñedo donde se localiza a ambas orillas del río Marne, que es el que cobra aquí un especial protagonismo a la derecha y a la izquierda, donde se encuentran los viñedos. Vamos a encontrar suelos más arenosos y arcillosos, aunque la roca madre continúa siendo la tiza. Una variedad predominante aquí es la Meunier, es la otra variedad de uva en la elaboración de champán. Meunier antiguamente era conocida como Pinot Meunier, ahora ya no tiene la categoría de Pinot porque se ha demostrado que no pertenece a la familia de las Pinot, con lo cual su nombre propio es Meunier, pero también vamos a encontrar un poco de Pinot Noir, ¿vale?, en ciertas parcelas. Vamos a encontrar 2 Grand Cru y Tour-Sur. Luego tenemos la zona de Côte de Blanc, se extiende al sur de la zona de Pernay, que era donde se encuentra también la zona de Reims. Es la reina de la Chardonnay. Hablamos de zonas que están muy pegadas entre sí, muy cercanas entre una y otra. A veces les separa 4 o 5 kilómetros no más. La reina aquí es la Chardonnay en Côte de Blanc, como su nombre indica, es la costa de las blancas, con lo cual ya a la hora de estudiar nos indica que vamos a encontrar a la uva Chardonnay, con un 95% del viñedo en esta zona. Los suelos en su totalidad es tiza, y vamos a encontrar grandes Grand Cru como Cramain, Avis, Hogar, etcétera, que son los que realmente componen la columna vertebral de esta zona. Luego tenemos la otra zona de producción, que es Côte de Bach, que es la región que se encuentra más al sur de la Champaña, se encuentra también mucho más cerca de la zona de Chablis y de Borgoña, y vamos a encontrar sobre todo el dominio de la uva Pinot Noir principal. Y luego la Côte de Sézanne, que se le denomina realmente una subregión de la Côte de Blanc, con lo cual vamos a encontrar también muchísima uva Chardonnay. Al ser una subregión de la Côte de Blanc, evidentemente es súper fácil de entender y de relacionar. Con lo cual el monopolio del viñedo en estas 2 zonas son la uva Chardonnay. Aquí se encuentra en proporción qué cantidad de cada una de las variedades están plantadas. Pinot Noir representa un 39%, la Meunier un 33% aproximadamente, Chardonnay un 28%, y luego hay otras 3 variedades autorizadas que prácticamente nunca se habla de ellas, pero que en una composición pequeña forman parte de la producción de champán,
que son la Arban, la Pinot Blanc, la Pinot Gris y la Petit Meslier. Representan un 0,3% en sus plantaciones, pero cada vez se están plantando más porque son variedades también muy resistentes al cambio climático y cada vez están cobrando mucha más importancia. Bueno, ¿y qué nos ofrece cada una de esas variedades? Nosotros nos vamos a centrar en las variedades reinas del champán, Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay, y qué representa cada una de ellas y qué nos aporta en esa mezcla, ¿no?, tan mágica del champán. La Pinot Noir representa ese 39% del total de la superficie plantada, es la variedad principal, como hemos dicho anteriormente, de la montaña de Reims y de Côte de Bar. También la podemos encontrar un poco en el Valle de la Marne. Aporta a los vinos estructura, cuerpo y esqueleto. Lo mismo que ocurría en la zona de Borgoña, pero aquí sobre todo tenemos también que entender que la Pinot Noir se va a utilizar para hacer Blanc de Blanc. ¿Qué es un Blanc de Blanc? Es un vino elaborado, es un Blanc de Noir. Un Blanc de Noir es un vino blanco elaborado con uva tinta, es decir, la Pinot Noir sin maceración. Vamos a encontrar grandes champañas elaborados de ese modo, ¿no? La uva Meunier, que ocupa un 33% del viñedo y se encuentra en el Valle de la Marne principalmente y una parte en la montaña de Reims, es una variedad de brotación más tardía, con lo cual es importante porque eso es lo que ayuda, por eso forma parte de esa composición. Es una variedad que normalmente suele empezar a madurar cuando ya ha pasado la época de las heladas, es bastante tardía, con lo cual evita todos esos riesgos que pueden producir esas heladas y esas lluvias antes de la vendimia. Se sitúa normalmente en los suelos más arcillosos y arenosos también de la región, y lo que va a aportar al champán va a ser muchísima frutosidad y redondez, va a hacer que se una, que se equilibre, una gran redondez principalmente. Y la Chardonnay, que es la que supone un 28% de la superficie plantada, está relacionada prácticamente con todos los suelos calcáreos de tiza, está ubicada principalmente, como hemos dicho, en la Côte de Blanc y la Côte de Cézanne, y aporta, como ya conocemos la Chardonnay, finura, muchísima elegancia, una gran vivacidad, aromas delicados, mineralidad por el suelo del que procede, pero sobre todo también longevidad. Es una de las grandes variedades blancas para poder hacer que el vino pueda envejecer. Os voy a poner este vídeo donde se ve el de cómo se degüella una botella. Esto es una manera de degüellar que se llama à la volée, que se practica muchísimo en Francia. Voy a extraer las levaduras de la botella. Ahora tenemos como 6 kilos de presión dentro de la botella. Tengo que tener mucho cuidado porque el vino puede ser muy nervioso y puedo perder más de la mitad del vino. Lo que voy a hacer es voy a levantar el cuello de la botella hasta que el aire aquí llega en el cuello. Cuando está aquí, tengo que abrir. El vino está claro, no hay nada de levaduras adentro. Eso quiere decir que es un buen desgradamiento. ¿La habéis visto? Esto se llama à la volée. Es un degüelle que, como sabéis, normalmente se hace mediante bueno, pues el sistema de congelación del cuello de la botella, que es como se hace actualmente, pero si lo hacemos con el método original, antes de que existiera ese tipo de líquidos, ¿no?, que enfriaban y congelaban el cuello de la botella, se hacía de ese modo. La región vitícola de Champán abarca 34.000 hectáreas repartidas en 300. Perdón, que va a entrar este chico acá. Principales regiones de la Champaña, como sabéis, como hemos visto en otros vídeos. Ay. Montaña de Reims, Côte de Blanche, el Valle del Marne y la Côte Este de Blanche. muchacho, no soy capaz de La callar. denominación de origen es... Un momento, por favor. Ajá. Espera. Ok. Perdonad. Vale, perdonadme. Que se me ha ido este muchacho aquí. Presentación. Vale, seguimos. Creo que me he quedado casi sola, ¿no?
¿Cuántos estáis? Muy pocos, ¿no? Espera, Estamos mucho. no ¿Cómo? estáis muchos. Os habéis ido unos Somos cuantos. 14. Ahí arriba pone que estamos 14. Ay, perdón, que solamente veo menos. Veo yo pocos aquí. Digo, ay, me había quedado sola, me había dejado sola. Bueno, ¿cómo se clasifican los vinos de Champaña? Desde 1927 se clasificó la calidad del viñedo en base a ese origen histórico. Un momento, por favor, que quite esto aquí, que es que no, tengo aquí un cacharro, esto. En base a la calidad del viñedo y a la historia vinícola de cada pueblo, aplicando a cada uno de ellos una escala que va del 80 al 100% en calidad. Para ello se creó el Comité Interprofesional del Vino de Champaña para defender a todos los sectores, viticultores y bodegas, fundamental para adquirir la calidad que se obtiene de las variedades de uva y el control y el cuidado del campo. Este comité va a evaluar cada añada y fija un precio para cada variedad de uva, cada año. Así nadie tiene que discutir por el precio de la uva y todo el mundo cobra dependiendo de la calidad y de la clasificación de ese cru o en qué categoría se encuentra ese cru o esa parcela, ¿no? Principalmente. La categoría de Gran Cru. Para obtener la categoría de Gran Cru son aquellos pueblos que tienen la máxima valoración por parte de esta organización, que es la escala del 100%, y van a cobrar el 100% del precio fijado de la uva por el comité. Con lo cual, evidentemente, si ya tienen esa clasificación de Gran Cru, van a ser zonas que históricamente ya están seleccionadas como las de mejor calidad. Hay solo 17 pueblos que están clasificados como Gran Cru. Van a representar unas 3.000 hectáreas aproximadamente de las 34.000 que encontramos en Champaña. Los pueblos clasificados como Gran Cru son todos los que tenéis aquí abajo. Todos aparecen en la etiqueta de champán. Cuando se compra va a aparecer Gran Cru. Ya sabéis que si es un Gran Cru, que si además es un milésime y que si además es un cuvée, pues va a ser un champán con un precio bastante elevado, evidentemente, porque va a reunir las 3 grandes categorías de champán. Eso es otra forma de seguir identificando, ¿no? La otra categoría de champán después de Gran Cru va a ser Premier Cru. Vamos de arriba a abajo. Los pueblos que recibirán entre el 90 y el 99% del precio fijado por este comité. Y vamos a encontrar 44 pueblos que se encuentran clasificados como Premier Cru y que representan 7.500 hectáreas. Y luego tenemos el resto. El resto son los 259 municipios que representan un 70% del resto del viñedo y que van a obtener en el precio de la uva entre el 80 y el 89% en la escala de los crus. Con lo cual, aquí se representan la mayoría de los champán que se encuentran en esos precios que son, bueno, pues que tienen un precio más de mejor adquisición, ¿no? en el mercado. Y luego es muy importante, cada vez que tengamos una etiqueta de champán, reconocer estas siglas. En todas las contraetiquetas de champán, como esta que tenemos aquí, vamos a encontrar al fondo a la derecha un número de serie con 2 siglas. Cada una de esas siglas nos va a identificar quién está detrás en la producción. Recordáis que cuando vimos Francia, la parte de Borgoña, ya había una serie de definiciones, ¿no? Que nos indicaba si era comprador, si era productor, si era recolector, viticultor, etcétera, etcétera. Pues aquí ocurre exactamente igual y sobre todo tenemos que identificar que RM significa recolant manipulant, que es un pequeño viticultor que él elabora, él vinifica y él comercializa su propia cosecha. Si encontramos las siglas NM, significa negociant manipulant, que se refiere a esas grandes bodegas que compran la mayor parte de la uva que van a vinificar después, es decir, Moët Chandon, etcétera, etcétera. Se llaman negociant manipulant. Luego vamos a encontrar las siglas cooperative de manipulación, que está relacionada con todas las cooperativas. En Champagne encontramos 43 cooperativas que trabajan en la región y que ellos también elaboran su propio champán con la uva de los viticultores. Es el mismo concepto que en cualquier otro lugar. Vamos a encontrar la sigla RC, Recolant Cooperative, que son viticultores que trabajan sus propios viñedos, pero que entregan la uva, al no tener bodega, entregan la uva a las cooperativas, pero no pertenecen a ellas, para que esa cooperativa pueda elaborar su champán.
Luego tenemos las siglas SR, que significa Société de Récolans, que es una empresa familiar de productores que elabora y comercializa el champán bajo su propia etiqueta, utilizando uvas procedentes de viñedos familiares. No hay un solo dueño como en las siglas RM, ¿no? Que todo es de uno, aquí es familiar y luego pueden elaborar su propio champán. Luego tenemos las siglas Negociant Distributeur, que es un distribuidor o negociante que compra botellas sin marca, terminadas, y luego le pone su etiqueta. Bueno, pues no llega a ser una marca blanca, pero porque marca blanca se utiliza más en la siguiente sigla, que es MA, que es Marque d'Acheté, que es una etiqueta de champán de marca propia o marca blanca que normalmente se producen para las grandes superficies, ¿no? Principalmente, y supermercados. Aquí serían más para un distribuidor, principalmente. Y esta sería un poco toda la información que nos ofrece la contraetiqueta de champán. Si veis una curiosidad, el resto de los vinos que se producen en Francia, casi ninguno de ellos te ofrecen una gran información. Sin embargo, en champán ocurre prácticamente todo lo contrario. Ellos todo lo que te ofrecen es muchísima información para poder entenderlo. ¿Ves? Te está diciendo, bueno, un poco la introducción, es agricultura biológica, te dice de dónde viene, que viene del 2016, los diferentes tipos de añada, te dice que es un extra brut, por lo cual tiene menos de 6 gramos de azúcar por litro, te está diciendo cuándo fue degollado, el 12 de julio del 2018, con su número de lote. Al final, mira, un extra brut tiene menos de 6 gramos de azúcar por litro, pero él te dice que le ha puesto que este solamente tiene 1 gramo de azúcar por litro, los grados, etcétera. Aparte de toda la información, su página web, es ecológico, el sello ecológico, y aquí te dice pues la categoría a la que pertenece, ¿no? Que es un productor propio. Y ya está, esto es champán. ¿Preguntas? ¿Podéis abrir micrófonos? Si me queréis preguntar algo, alguna duda. Sí, lo de cómo conservar una botella de champán. Ay, es verdad. ¿Y por qué no me sale aquí si yo lo tenía? Ah, no me sale en este. No lo entiendo. ¿Por qué? A ver, un momento. Bueno, en general, la botella de champán, lo que tenemos siempre que conseguir es, la debemos de conservar. Antes se decía que el champán se debía de conservar en forma vertical, porque decía que el tapón no debía de estar en contacto con el vino. Desde Francia llega, pues desde hace un año o así, llegan nuevas instrucciones por parte de los propios productores diciendo que el champán se tiene que conservar igual que el resto de los vinos tranquilos, en horizontal. El champán tiene capacidad de evolución en la botella y de un envejecimiento óptimo, siempre y cuando provenga de una crianza larga, es decir, que tenga a partir pues, de los 15 meses, 18, los 3 años, etcétera. Puede evolucionar. Luego también tenemos que tener otro detalle en cuenta. Cuando a veces abrimos un vino espumoso con la segunda fermentación en botella, a veces vemos que el corcho se empequeñece. No sé si alguna vez os ha ocurrido que se haya empequeñecido. Cuando una de las razones, mucha gente también se la adjudica a que el champán es viejo. Normalmente, a veces puede coincidir porque el champán es viejo, pero sobre todo viene porque el champán no ha sido bien conservado. ¿Cuántas veces entramos una botella porque se va a consumir? Luego no se ha consumido y la sacamos. Luego la llevamos a la bodega. Luego la metemos en una cámara. Luego la ponemos fuera, etcétera, etcétera. Esa manipulación que no es la correcta es lo que hace que sufra ese corcho y que a veces ese corcho sea pequeñito. Cuando sacamos ese corcho pequeñito que debería estar en forma de seta y se ha estrechado, tampoco significa que el cava esté en malas condiciones, porque el cava o el champán o el espumoso de esta categoría, porque puede ser que tengamos o sea, de hecho, normalmente están en buenas condiciones. Sin duda sí que probablemente podamos detectar algunas notas un poco más oxidativas, evidentemente. ¿Por qué? Porque al final menos corcho ha estado en contacto con el líquido. Entonces el oxígeno, de alguna manera, ha fluido muchísimo más que si el líquido está tapando al corcho, que esa es la razón por la que debemos de conservar los vinos de forma horizontal, porque al estar el vino en contacto con el corcho, hacemos que el oxígeno no fluya
de una manera tan ligera, ¿no? Le ponemos resistencia. Y es lo que nos ayuda a una evolución más lenta del vino en botella. Luego están también las categorías de servicio. Para servir ahora hay una nueva moda para servir el champán. El champán siempre se ha servido en la copa Pompidou, que es como se llama, que es la copa abierta, ¿no? Y corta y pequeña. Esa copa, espera un momento, que es que esa copa, hay otra presentación aquí, pero, verdad, la voy a poner aquí. Aquí. Vale, aquí lo veis. Esta es la copa Pompidou, que es la copa que primeramente se crea para consumir el champán, porque la creó la reina María Antonieta. La creó, dice la leyenda que la creó ella basada en la forma de su pecho. Se hizo un molde de su pecho y se creó esta copa para beber champán. Pero luego hay otra teoría que dice que fue el pecho del amante de Luis XV, en la época, en el siglo XVIII, cuando el rey Sol vivía en Versalles. Entonces, bueno, de todos modos tiene una historia ahí especial. Y ambas basadas en los pechos del amante o de la reina. Evidentemente está en desuso, pero vuelve a recuperarse, ¿eh? Vuelve a recuperarse porque lo que se quiere recuperar es el glamour. Simplemente es una forma de llamar la atención y consumir, bueno, pues de una forma glamurosa. Y se vuelve a recuperar en algunas fiestas y eventos. Solo para fiestas y eventos, no para catar. Luego está la más clásica, que es la copa flauta. Tenemos la copa tulipa, que apareció también hace unos años en el mercado. Diferencia, evidentemente la copa flauta es tan estrecha y tan alargada que hace que los aromas suban muy lentamente. Sí es cierto que conserva mucho mejor el carbónico y ese rosario que se desprende cuando hagamos la cata ya en clase lo vemos más detenidamente y el rosario de la burbuja se desprende más lentamente y conserva mejor el carbónico, pero realmente los aromas son difíciles de apreciar. Caso contrario con la copa tulipa. La copa tulipa te permite también mantener la burbuja, pero sobre todo lo que te hace es que los aromas sean más evidentes, ¿no? Suban más rápidamente y esas moléculas se rompan, tengan más superficie para poder romper y alcancen el oxígeno más rápido y nosotros podamos detectarla mucho mejor. Sí es cierto que a la hora de tomar diferentes tipos de vino, si estamos tomando un cava o un espumoso de esta categoría en este tipo de copa, si ese espumoso tiene una gran crianza, se recomienda este tipo de copa para que se vaya abriendo poco a poco. Normalmente, se recomienda. Y en esta copa, tomarlo para los cavas que son, o champán, espumoso, que son más jóvenes, normalmente. Pero bueno, luego también está de moda tomar el cava o el champán en copas de vino, tipo Borgoña o tipo Burdeos. Depende, cada uno al final está eligiendo con lo que más disfruta y simplemente yo creo que para llamar la atención a nivel comercial hay que utilizar estas tres copas que son las que siempre nos indican que la gente está consumiendo cava, champán o espumoso, y si queremos promocionarlo en nuestro establecimiento son las ideales, al margen de que vaya alguien pues como yo en un momento determinado y te diga, si no te importa me la pones en una copa de vino blanco o principalmente o de tinto, o la estándar que tengas, que es más ancha y me permite disfrutarlo más rápidamente, por lo que siempre comento, ¿no? Porque la espuma al final y el carbónico donde se expresa realmente es en la boca, ¿no? Y esa finura de la burbuja y cómo se rompe y la cremosidad que te puede aportar. Pero sí es cierto que a la hora de dar imagen hay que tener una de estas tres copas. A mí esta me parece muy divertida y creo que ponerla de moda es bueno, una parte que, bueno, un aporte más, ¿no? Del marketing del entorno donde puedas estar. Y luego estas dos, pues trabajar. No sé, se puede trabajar con un tipo, con otro tipo, y eso ya depende, por supuesto, de cada uno en cristalería, evidentemente. Y mira, ahora que tengo aquí esta pantalla, quería también explicaros, acabamos de ver un vídeo donde pone degüella la volée, que es como siempre se ha degollado el espumoso, ¿no? Porque no existía el método que comentaba ni la maquinaria que actualmente tenemos, gracias a esta tecnología. Y luego está el método ancestral. El método ancestral también se está poniendo cada vez de moda y consiste en lo que se hacía antiguamente, que es el origen del champán. El origen del champán era que
mientras el champán estaba fermentando en un depósito X, que en esa época evidentemente era la madera, en una cuba de madera, mientras estaba fermentando, antes de que terminara la fermentación, ese vino se embotellaba y se tapaba y terminaba la segunda fermentación en la botella. A eso se le llama método ancestral. Hay cada vez más bodegas que están utilizando este método, bueno, pues para, como ellos dicen, embotellar realmente el origen, ¿no? Y la esencia de lo que sería la elaboración de un champán, de un vino elaborado bajo este método, y para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que todavía hay poquitas bodegas, pero hay algunas que están empezando a trabajar con ello, incluso en España también, método ancestral. Os voy a poner un vídeo para terminar con champán. ¡Ah! No, os voy a poner... A ver, esto, por favor. Sácame de aquí. Ay, ¿cómo me salgo de aquí? Va. Me voy a venir aquí. Os voy a poner un vídeo de resumen de lo que... Perdón. De lo que es champán con imágenes. Micrófono, por favor. Apaga el micrófono, por favor. El champán, tal como se le conoce hoy en día, es el fruto de más de 3 siglos de experiencia e innovaciones. Justo después de la vendimia, obligatoriamente hecha a mano, las uvas se transportan hacia los centros de prensado. A su llegada, se les pesa y registra. Los racimos deben prensarse enteros, salvo si se desea obtener un vino rosé por el procedimiento de maceración o desangrado. En ese caso, las uvas son despalilladas y se dejan macerar varias horas, el tiempo suficiente para dar al jugo el color deseado. Con el fin de recoger solamente los jugos de más calidad, la conducción del prensado es lenta y progresiva. Los mostos se fraccionan entre cuvée y luego talla, y el rendimiento es limitado. Transferidos a cubas, los jugos son a continuación clarificados por decantación. Se trata del desfangado. La primera etapa de la vinificación es la fermentación alcohólica que transforma el jugo de uva en vino. Puede estar seguida por la fermentación maloláctica, que transforma el ácido málico en ácido láctico, lo que reduce la acidez y aporta al vino caracteres de brioche. Tras una nueva clarificación, los vinos aún tranquilos en esta fase se dejan en reposo en cubas o en toneles. En los primeros meses del año que sigue a la vendimia, se procede al ensamblaje. Esto consiste en combinar vinos de cepas, de vendimias y de años diferentes, salvo para un millésime, que es la expresión de un solo año, con el fin de obtener una cuvée que trascienda la calidad de los vinos que la componen. Si se desea obtener un champagne rosé de ensamblaje, en esta fase se incorpora un poco de vino de la región de Champagne vinificado en tinto. A continuación se procede al tirage, es decir, al embotellado, añadiendo al vino un licor constituido por vino, azúcar y levaduras que va a provocar una nueva fermentación llamada toma de espuma porque el gas carbónico que genera se disuelve en el vino y solo se escapará en forma de burbujas en el momento de la apertura de la botella. Luego sigue un periodo de maduración en bodega de 15 meses mínimo para un vino sin añada y de 3 años como mínimo para uno millésime. Al cabo del tiempo de envejecimiento, elegido por el elaborador, las levaduras muertas forman un depósito en la botella. Removerlo va a permitir reunir estos sedimentos en el gollete con el fin de eliminarlos a continuación mediante el degüelle. Queda por añadir un licor compuesto de azúcar disuelto en vino, el dosaje, y luego tapar la botella con un tapón de corcho sujetado
por un bozal de alambre. ¿Vale? Pues ya está. Bueno, voy a continuar con Oporto. ¿Vale? ¿Estáis todos bien? Sí, ¿Sí? sí. Continúo. Aquí estamos. Estamos, Piedad. Estáis todos ahí, vale. Es que necesito escuchar de vez en cuando. ¿Te sientes sola? ¿Eh? ¿Te sientes sola? Estoy sola. Yo acostumbrada a teneros cerquitas, veo vuestras caras, en fin. Hombre, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Nada, y luego eso, hombre, por lo menos vemos la teoría, aunque luego todo se repase cuando estemos en clase. Pero... Sí, pero porfa un poquito más despacio porque para mí vas muy rápido. Me cuesta seguirte, ¿eh? Lo que pasa es que no te has echado siesta. ¿Cómo? No te has echado siesta, por eso está así. Yo nunca me he hecho siesta. No te puedes poner la lata, vas más rápida. Que como preguntas, claro, entonces es normal. Se va más rápido. Porque, claro, al no ver, como no hay esas interrupciones normalmente de lo que es la clase física, ¿no? Donde se interviene con más fluidez, es diferente, es diferente. La verdad que es lo sí. que hay. Es lo que hay, es lo que hay. No, y sobre todo porque, bueno, yo también creo que era interesante para no romper un poco la conexión, ¿no? Las 2 semanas o 3 que nos toque estar aquí, que no sabemos cuánto va a ser. Es que no sabemos, entonces era como... Yo creo que va a ser más, ¿eh? Yo también creo que va a ser un poco más. Por lo menos vamos a tener que estar 3 semanas o ese mes aquí encerrados. Pues que adelantamos cositas y bueno, por lo menos conectamos, charlamos, nos vemos un rato. Esta ya es la primera, ya queda menos. Oye, yo te he hecho ya todos los exámenes. ¿Cómo? Ya lo he hecho todo, no me lo puedo creer. Sí, no me lo has mirado, tía, muy mal. No me has mirado. No me has mirado, tía. No me ha dado tiempo a mirarlo porque no. A ver. A ver. Esto. No. A ver un momento que se me ha quedado esto. Ah, que va para acá. Vale. Bueno, vale. ¿Veis la pantalla bien? Sí. Sí. Vale, es que yo no la veo. No la veo aquí ahora, a ver por qué. A ver. No, pues nosotros sí la vemos. Es que tengo aquí un... Ahora, vale. Esto. Aquí. Ahora. Y ahora sí. Pantalla. Ok. Vale. Vamos a ver. Esto ahora que la pasó, de verdad. Que le ha entrado el coronavirus. No, pero si lo tengo bien aquí, ahora porque se ha ido pantalla. Venga, estoy aquí. Le digo que la quiero compartir. Ahí está. La quiero compartir aquí.
Y se me hace No me digas que hay pequeño. que salir y volver atrás. No, no, vosotros no. No, no, no. Tiene que ser aquí un problema de ajustes de esto, que no sé por qué no. Me lo deja ver ahora. No sé qué tontería, no me deja. Oh, no. La he hecho pequeña. A ver. Yo no sé dónde tengo que darle. No me veis, ¿no? Sí. Sí. Ah, sí me veis. Vale, yo tengo aquí la cámara. Estáis todos aquí, igual que antes. Le digo, pantalla. Ya, José Luis. Pantalla, José. compartir. El libro de instrucciones, Piedad. ¿Cómo? El libro de instrucciones. Joder, pero ¿por qué? Si lo estaba haciendo igual que antes. No lo entiendo. Sal y entra. No te da miedo. Sí, me da cosa porque voy a parar la grabación. De momento, que está saliendo.